Muy bien, entonces continuamos con el desarrollo del tema 6, evaluación cualitativa, ¿no? Todos sabemos que la evaluación cualitativa por algunos autores es considerado método, por otros técnica, para medir el impacto del proyecto desde una perspectiva cualitativa, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a conocer estas metodologías, vamos a recordar, porque ya las conocen, ¿no? Las herramientas y los beneficios y limitaciones que puede tener la utilización de esta evaluación para el trabajo social. ¿Qué es la evaluación cualitativa? Ya todos sabemos, ¿no?, que como investigación nos ayuda a recoger información muy valiosa de las unidades de estudio respecto a las creencias, opiniones, sentimientos, percepciones, ¿no? Y para la evaluación, pues esta técnica, método, algunos que le llaman metodología o enfoque, ¿no?, cualitativa aplicada a la evaluación, permite valorar el impacto, ¿no?, del proyecto a través del análisis de valores, creencias, opiniones y sentimientos. ¿Cómo se mide? A través de técnicas y herramientas como puede ser lo que ya conocen, entrevistas, observación, grupos de discusión, para obtener información subjetiva y contextual. Subjetiva porque viene del sujeto, de sus percepciones, ¿verdad? De lo que piensa, de lo que siente, de cómo vive el problema, ¿sí? ¿Y qué ventajas tiene? La evaluación cualitativa tiene en cuenta aspectos que suelen obviarse en las técnicas cuantitativas y permiten entender mejor el complejo entramado social, o sea, un poco conocer más causas, consecuencias, opiniones, ¿no? Establecer relaciones entre cada uno de los problemas que se han podido identificar, recoger como parte de la técnica utilizada. ¿Qué desventajas tiene? Pues se dice que requiere más tiempo, sí es cierto, ¿no? Para una entrevista en profundidad tenemos que invertir, no sé, 20, 30 minutos, ¿no? Y bueno, también recursos, ¿sí? Bueno, otros señalan que puede haber sesgos subjetivos en la interpretación de la información. Pero como siempre yo he dicho, o sea, podemos mantener una postura neutral parcial si es que todo lo que planteamos en el análisis se sustenta en la mejor evidencia, en las teorías ya escritas, dichas, ¿no?, como parte de una discusión inclusive. Estos métodos cualitativos tienen como propósito explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus protagonistas, los actores, ¿no? Pues también es importante tener un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo direccionan, que lo gobiernan. A diferencia de la evaluación cuantitativa, la cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de los comportamientos de los sujetos, de los beneficiarios. Entonces, dicho en otras palabras, evalúa el por qué y cómo se tomó esa decisión, ¿no? En contraste con una investigación cuantitativa que busca solo responder cuál, dónde, cuándo y cuánto, ¿no? En cambio, en la evaluación vamos a responder al por qué y al cómo. La evaluación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas. Esto es la observación de grupos de población reducidos, ¿no? Puede ser una clase, una comunidad, ¿sí?, para poder hacer una adecuada recopilación de la información a través de esta metodología, técnicas, herramientas cualitativas. Entonces, esta metodología pues busca a profundidad obtener la mayor cantidad de información, por eso hablamos de penetrar la problemática del programa y lo que significa para sus participantes sin concepciones previamente establecidas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían esas metodologías, técnicas, herramientas, ¿no?, métodos que se pueden utilizar a partir de los proyectos sociales? Tenemos las metodologías mixtas, que ya las conocen ustedes, las están aplicando, ¿no?, en sus proyectos. La observación participante, bueno, también pues algunos de repente lo están haciendo, pero acá lo interesante, como siempre se les ha dicho, es el instrumento en el cual recoges, ¿sí?, la información para su posterior análisis. El mapeo de actores, que se utiliza más a nivel de comunidad, ¿no es cierto?, para ver sus, no sé, depende del objetivo, el liderazgo, las relaciones, cómo se están dando, ¿no?, las interacciones,
otros de repente el nivel de participación, etcétera, etcétera. El discurso, el análisis del discurso, es cuando se analiza el contenido, ¿no? De toda la información, de todo lo que nos han proporcionado en estas conversaciones, para ir analizando a la luz de la teoría, de repente normas, valores, representaciones. Esto va a depender mucho del objetivo del estudio. En trabajo social, ¿en qué consiste esta evaluación? Entonces, nos centramos en el análisis de las interacciones, de las relaciones entre los individuos, entre el grupo de individuos en un contexto determinado. Entonces, análisis de interacciones, todos los que están utilizando la evaluación cualitativa. Entonces, tienen que presentar ese análisis de interacciones y cómo se están dando las relaciones entre los sujetos, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Para mejorar el diseño de implementación de proyectos y programas para evaluar su impacto en la comunidad, ¿no? Entonces, esa es la utilidad, recoger qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cómo perciben, porque de pronto desde la evaluación cuantitativa puede haber muchos aportes. ¿Qué habilidades se requieren? Bueno, obviamente tener el conocimiento de lo que se va a abordar a partir del proyecto, habilidades de observación, empatía, escucha activa, comunicación intercultural y manejo de herramientas de recolección de datos. ¿Y cuáles son los retos que se nos presentan en cuanto a la evaluación? De repente, la poca definición de instrumentos, la falta de estándares de evaluación, que las personas se resisten al cambio, ¿no? Que se desconoce las herramientas para el análisis cualitativo. Entonces, ¿qué aspectos va a evaluar? La satisfacción de las personas, cómo se sienten, cómo perciben todo lo que se ha venido desarrollando en el proyecto, ¿no? El alcance de los objetivos, la eficacia, la eficiencia de los recursos también empleados. ¿Cómo se realiza? Estamos incidiendo nuevamente en entrevistas, grupos de discusión, observaciones, análisis documental, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué persigue? Desde lo social, desde proyectos del bienestar social, de trabajo social. Persigue pues mejorar el bienestar de la comunidad a través de la mejora de sus proyectos, ¿no? Bueno, estas técnicas de evaluación en trabajo social ya las conocen: el árbol de problemas, el diagrama de pescado de Ishikawa, el método Delphi y el estudio de caso, ¿no? Entonces, cada una de estas técnicas denominadas, ¿sí?, en esta ocasión, permiten pues recoger información para hacer evaluación de proyectos en trabajo social. Acá hablamos de lo que significa las técnicas, ¿no?, como la entrevista, que permite obtener información detallada y subjetiva de los actores implicados en el proyecto. Los grupos de discusión, ¿no?, permite conocer diferentes perspectivas en torno a un tema, fomentar el diálogo y la participación. Observación no participante, ¿no?, es cuando no nos involucramos dentro de la comunidad y más que todo a través de los instrumentos obtenemos información objetiva sobre lo que se ha implementado, ¿no? De repente también sobre el comportamiento de los actores, pero acá lo importante es tener pues el registro, la herramienta donde estamos anotando, ¿sí? La historia de vida analiza los eventos y experiencias de vida de los actores implicados en el proyecto, de comprender sus necesidades y perspectivas. Yo creo que por este lado va también cuando trabajan con adultos mayores. Análisis de datos en la evaluación cualitativa. Hay que identificar, ¿no? Primero, una vez que se ha aplicado el instrumento, hay que hacer la transcripción y codificación, ¿no?, de todos los datos en este software especializado, que puede ser el NVivo, el Atrasti. Y ahora pues que estamos tratando de utilizar este software de acceso libre, Aquat, ¿no? Entonces, luego de ello vamos a hacer la identificación de temas y patrones, es decir, estas categorías que se han descubierto, que se han elaborado, ¿sí?, cómo las vamos a clasificar, ¿sí?, en función a lo que se vea pretendido con el proyecto. Comparación de información. Se compara la información obtenida con los objetivos y el marco conceptual del proyecto. Entonces, miren cuán importante es siempre tener la mejor evidencia, o sea, todo ese conjunto, esa fundamentación teórica, inclusive metodológica del proyecto. Bien, entonces,
Para interpretar vamos a analizar toda la información para llegar a conclusiones, ¿no? Que permitan mejorar el proyecto. Es importante en la medida que todos estos datos nos orientan a conclusiones fiables, a ofrecer recomendaciones sólidas para mejorar el proyecto. Bueno, ya las conocen estas técnicas de evaluación, ya hemos hablado, ¿no? Cualitativas, está el estudio de caso, la entrevista a profundidad, grupos de discusión, del FIO panel de expertos, el análisis documental, observación directa, participante, con informantes claves, entrevistas con generales, entrevistas de grupo comunitario, entrevistas de grupo focal y técnicas participativas. Todo ello ustedes ya lo conocen. Ahora vamos a dar algunas ideas acerca de los beneficios de la evaluación en proyectos sociales, ¿no? Primero vamos a hablar de la mejora de la calidad del proyecto. Entonces, toda esta información que se recopila, se analiza, se interpreta, va a permitir identificar cuáles son los factores y debilidades del proyecto para diseñar estrategias de mejora, ¿no? La mejora continua. Asimismo, la evaluación cualitativa fomenta la participación y el diálogo, ¿no? Porque hay que acercarse a estas personas y hay que hacer el análisis participativo también. Ofrece una perspectiva global y contextualizada, ¿no? Entonces es una mirada integral de todo lo que está sucediendo en el contexto y las dinámicas sociales que allí también se perciben. Como ejemplos tenemos la evaluación de proyectos de prevención de la violencia de género. En este proyecto se evaluó el impacto de un programa que buscaba fomentar la educación sexual y la prevención de violencia de género en jóvenes de 14 a 18 años. ¿No? Entonces, ¿cómo sí se puede evaluar proyectos sociales? Proyecto social para personas mayores que viven solas en ámbitos rurales. Se evaluó la efectividad de un proyecto que buscaba mejorar la calidad de vida y prevenir el aislamiento de personas mayores en zonas rurales. Son interesantes, pero habría que profundizar también con la información. Evaluación de programas sociales de inclusión de inmigrantes, ¿no? Dentro de esto se evaluaron diferentes programas de inserción laboral y social para inmigrantes en distintas ciudades, ¿no? Esto como ejemplo. ¿Podemos aplicar a nuestros proyectos? Claro que sí. Entonces, se trata de hacer buenas prácticas en evaluación de proyectos, ¿no? ¿Qué debemos evaluar? La relevancia, o sea, el proyecto aborda las necesidades reales y prioritarias de la comunidad. Estamos hablando de la pertinencia, ¿verdad? Los esfuerzos del proyecto cumplen con los estándares éticos profesionales del trabajo social. ¿Habrá continuidad? El proyecto tiene la capacidad de continuar de acuerdo al tiempo o se trata de una iniciativa puntual, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, que no son muchos, son 3 principales troncales, al momento de evaluar tenemos que considerar. Entonces, esta evaluación comprende el análisis de datos no numéricos, como el texto de las transcripciones de entrevistas, fotografías, medios de información u observaciones del investigador. Ventajas y desventajas, ¿no? En lo cualitativo es flexible, se obtiene información detallada, se puede observar el contexto y el sentido del sujeto que se estudia, ¿no? Entonces hay mucha flexibilidad. Una desventaja es que requiere mucho tiempo y por tanto puede presentar sesgo en lo que realiza el investigador, ¿no? Este modelo de evaluación integral resulta muy interesante, ¿no? Miren, en la primera fase, conocer el programa cualitativo, ¿sí? En la segunda fase, el diseño, que evaluar, cómo evaluar, cuándo, a quiénes y a quién evaluar. En la tercera fase estamos hablando de esta fase de construcción, ¿no? De aspectos cualitativos y cuantitativos dentro del proyecto. La cuarta fase es la recolección inicial, donde elaboramos la línea de base cuantitativa, ¿no? Y si es cualitativa, igual tenemos que ver cómo nosotros elaboramos nuestra línea de base, ¿no? La fase de monitoreo, luego pasamos a la fase de recolección final, donde elaboramos la línea de salida o post-test, ¿no es cierto? Luego el seguimiento que debe darse y la fase de análisis integral, ¿no? En esta fase de análisis integral es muy importante estar en permanente comunicación acerca de los hitos relevantes del proyecto, la evaluación de la evaluación y talleres de análisis participativos.
¿Qué desafíos, ¿no?, podemos encontrar? Primero que debemos superar esa falta de consenso en torno a la evaluación cualitativa, ¿no? Generalmente dicen que no tiene validez, que no sirve porque es muy subjetiva, no es objetiva como la evaluación cuantitativa, ¿no? Entonces allí hacen referencia también a los sesgos subjetivos en el análisis de estos datos. Y bueno, en relación a coste económico y temporal, pues resulta un poco más complejo aplicar la evaluación cualitativa, ¿no? Retos y dificultades. Falta de recursos, gente capacitada para que realmente haga evaluación, falta de participación de miembros de la comunidad, no involucramos en los procesos a los líderes, a los grupos de opinión de una comunidad, ¿no? Hay complejidad en la evaluación, en trabajo social, sí, debido a múltiples variables sociales y culturales involucradas. Por eso, en la medida del posible, precisar bien, ¿no?, los problemas que se van a abordar. Prejuicios y supuestos que pueden tener los evaluadores y pueden influir en el resultado de la evaluación. A modo ya de conclusiones, podemos decir que la evaluación cualitativa es de importancia porque promueve la participación de la comunidad, involucra a los usuarios, involucra a los beneficiarios, y hay que tener la precisión y claridad de que este involucramiento tiene que expresarse en todas las fases del proyecto, ya que es importante para garantizar su éxito y asegurar su sostenibilidad. Informes de evaluación claros y útiles, ¿sí? Entonces estos informes pues deben tener datos estadísticos más que cualitativos, ¿no? Yo no digo que no, sí, lo cualitativo es importante también, pero hay que considerar sobre todo estos datos desde el punto de vista cualitativo, ¿ya? Métodos y técnicas de evaluación apropiados. Entonces es importante elegir el método más acorde a lo que estamos haciendo, ¿no?, para garantizar una adecuada recopilación de datos y plantear finalmente los resultados. La bibliografía utilizada y la frase siempre parece imposible hasta que se hace, de Nelson Mandela. Bien, con esto entonces estamos concluyendo la fase 2 en cuanto a lo que sería el reforzamiento teórico. Muchas gracias.